Hola, ¿qué tal? Bueno, se me escucha, ¿no? Esperemos que sí. Bueno, hola a todos, un saludo. Bueno, veo que algunos se quedaron del programa anterior o siguen comentando el programa anterior. Está bueno esto, ¿no? A ver qué sinergia hay entre uno y otro. Bueno, bienvenidos al portal Psicología de otra dimensión. Un saludo para los que repiten, que ya estuvieron la vez pasada, y bueno, un saludo más enorme también para los que estén por primera vez. Bueno, aprovecho a ver, ya están ahí abajo las redes. Sí, eh, los que ahí tienen, los que tienen Facebook, está eso, está todo junto, pero en realidad va separado. Licenciado Matías Martín, Psicología. Los que me quieran seguir por ahí en YouTube, licenciado Matías Martín Psicología también, es mi canal. Ahí tengo una lista de reproducción donde voy subiendo, incluyendo los programas anteriores, como para el que quiera ver alguno anterior. Ay, gracias Barbie Sabino, que me dice, se escucha muy bien. Eh, Hola, Pata Tejedora, buenas noches. Eh, los que, bueno, me agregan a ese canal de YouTube, se suscriben a ese canal de YouTube, el que quiera, ahí va a tener los programas anteriores y los que va a ir viendo. Y además, bueno, hay algunos otros videos y está mi podcast, que, bueno, les contaba para los que todavía no lo conocen. El podcast está creciendo mucho, pero mucha gente todavía no lo conoce. Es como, bueno, es como una alternativa a la radio, son programas de audio, pero bueno, en formato de programa grabado. Y ahí pueden escuchar, ya tengo 15 programas de la primera temporada y uno de la segunda. Quienes quieran conocer un poco más de los temas que trato. Para mí es muy importante esto de difundir los temas de la psicología. Es una de mis intenciones, el hacer la psicología accesible para todos, digamos, transmitir de alguna manera esos conceptos que a veces son un poco crípticos, un poco difíciles, ¿no? Cuando se hablan en términos profesionales. Es una de las cosas con las que yo me peleo mucho y trato de hacer diferente con mis pacientes, es, por ejemplo, el tema de los diagnósticos, ¿no? Cómo hay gente que por ahí recibe un diagnóstico y no sabe y no le explica muy bien qué es eso. Nunca, no le dicen qué significa, y bueno, todas estas cosas tienen nombres muy, muy tremendos que suenan como algo que asusta y que las personas se sienten marcadas por eso. Y a veces, bueno, cuando uno explica y habla, ¿no? Bueno, de que simplemente son formas de clasificación que a veces sirven para entender qué es lo que le pasa a uno. Por ejemplo, te dicen, bueno, esto que tenés es un ataque de pánico. Si sirve para entender, hola María Flores, si sirve para entender qué es lo que a uno le pasa, que entender que lo que te está pasando quizás no es algo que solamente lo estás viviendo vos, sino que quizás le pasa a otras personas también y se entiende qué es lo que pasa, tiene su tratamiento, se supera. Bueno, en ese sentido sirve a veces ponerle un nombre. Ahora, si es algo que se vive como una etiqueta, que te dicen tenés esto y te lo escriben en un papel, bueno, puede ser algo bastante... Hola Luis Bru, de Santiago del Estero. Bueno, estuviste la vez pasada. Eh, Ahí sí, como dice Daniela, estigmatizan a la gente y mucha gente se va asustada pensando que esto es algo de por vida, que no sabe qué hacer con eso, que significa que estoy enfermo, que significa que, no sé, tengo que tomar medicación de por vida. Y bueno, esa es una de las cosas que pasan por la deshumanización, ¿no? De algo tan importante como la salud mental, donde uno, si está pasando por una situación así, bueno, necesita quizás entenderla, sirve ver que a otras personas también le pasa, pero hasta ahí, ¿no? Cuestionar un poco las etiquetas, porque hay miradas más modernas de la psicología que lo que transmiten es que
es un momento por el que uno puede estar pasando, donde de alguna manera uno se organiza, la mente se organiza de una manera para defenderse de lo que le está pasando, el sufrimiento, y bueno, eso puede ser, por ejemplo, generando mucha ansiedad o generando una depresión, que a veces la depresión es un estado que es necesario pasar para replantearse las cosas, para parar un poco con las exigencias y recuperarse, ¿no? Y ver que algo no está saliendo bien, quizás. Entonces, en ese sentido, pueden servir. Cuando son simplemente un nombre terrorífico, no. Bueno, esto un poco es lo que yo trato de hacer en todos esos programas. Está, creo, un poco ese sello, que es transmitir estos conocimientos y hablar de las historias también de superación, ¿no? Así como contaba la vez pasada en el primer programa, que me interesa como el espectro entero, o por lo menos lo más completo posible de la psicología, ¿no? Desde este sufrimiento que muchas personas, lamentablemente, en el mundo de hoy, en el estado de conciencia en que vivimos hoy, todavía vivimos en el sufrimiento como lo principal, y a veces la patología, y después está lo otro, ¿no? Están esos otros estados que existen también, que quizás lo normal es que las personas los experimentemos en algún momento de la vida, ¿no? Un momento de gran alegría, un momento de mucha plenitud, que después se pasa y da lugar a otra cosa, y quizás se vuelve a un estado de mayor insatisfacción. Bueno, todavía como humanidad, de alguna manera, estamos luchando todavía con estar en ese estado, ¿no? Buscando el crecimiento, creo yo. Creo que hay una evolución tanto personal de cada persona en su vida, a través de las vidas, posiblemente, como de la especie, ¿no? Que intenta, que busca a través de sus conflictos, busca evolucionar, avanzar. Y bueno, después voy a estar leyendo bien los comentarios. Les agradezco a todos los que van saludando y los que van dejando sus comentarios, sus preguntas. Hola, me sirvió para darme cuenta que puedo sanar. Bueno, leo alguno, Mayra Castillo, qué bueno. Bueno, les decía un poco, la vez pasada estuve hablando de eso. Si quieren pueden ver el programa, en mi canal está en la lista, si no está en Quinta Dimensión Online también, pero está como la programación del miércoles pasado. Y bueno, hablaba de eso, y hoy quiero hablar de un tema que me parece importantísimo, también clave en mi forma de mirar, en mi forma de trabajar, que es qué significa ser uno mismo. ¿Qué es esta idea, ¿no?, que tanto se dice? Vieron que se habla mucho de esto, ¿no? De, bueno, tenés que ser vos mismo, hay que encontrarse, hay que ser genuino. Bueno, se dicen todas estas cosas, y creo que a veces se explica poco de qué es esto, ¿no? Entonces parece como algo muy lejano, quizás, de la experiencia de cada uno de nosotros. Y bueno, en mi forma de trabajar, yo veo que eso es fundamental. Muchas veces las personas, cuando llegan a un tratamiento, que muchas veces es en un momento crítico, ¿no?, de la vida, porque uno llega, obviamente, suele buscar tratamiento en los momentos en que le está pasando algo que no puede superar, que se siente bloqueado, que siente que no ve por dónde. Y bueno, muchas veces el trabajo en una terapia, por lo menos para mí, es el de encontrar qué es lo que uno tiene para manifestar, ¿no? Muchas veces la insatisfacción que está viendo tiene que ver con que uno no está viviendo, al menos en parte, en base a eso, ¿no? Al menos una parte fuerte en base a ese contacto. Se está viviendo por ahí en base a los deseos de otro, o en base a las exigencias de la sociedad. Se está sobreviviendo, ¿no? Como vemos hoy, en que la gente está, aunque se está promoviendo, ¿no?, el sobrevivir por encima del vivir. Y bueno, yo lo que veo todos los días es que la gente, cuando solamente sobrevive y no vive, realmente está sufriendo mucho, ¿no?
cuando no se encuentra un camino propio, que es donde está realmente la energía, la vitalidad, las ganas de vivir aparecen cuando uno siente que tiene algo para dar. Yo creo que las personas tenemos algo que es invaluable, que es que somos todos diferentes. Y esto es real, no es una frase, ¿no? Por suerte nos interesan cosas totalmente distintas, como a algunas personas les apasiona las matemáticas y otros no las entendemos para nada, me incluyo, y a otros les apasiona la música, y a otros les apasiona el cine, y a otros enseñar, y a otros los negocios, y cada uno si puede manifestar eso de una forma auténtica, realmente no desde, bueno, necesito lograr algo obsesivamente o necesito llegar a esa meta que me dicen que ahí está la felicidad cuando llegas a eso, y después me encuentro que cuando llego a eso no estaba la felicidad ahí. Cuando uno lo puede hacer desde ese lado, bueno, las cosas cambian, ¿no? Uno no vive compitiendo, teniendo envidia de lo que hace el otro, y hay realmente lugar, no voy a decir para todos porque quizás es muy idealista, porque al menos como todavía está construida nuestra sociedad, mucha gente le toca hacer cosas que no quiere, que no le gustan, que las tiene que hacer para sobrevivir, y bueno, eso es una realidad tremenda también que todavía necesita mucho para solucionarse. Pero bueno, sí, al menos en la búsqueda individual, es importante que uno siga ese camino. Y puede pasar, realmente puede pasar. Y que les quería contar un poco también cómo yo, por lo menos, llegué a ver que esto era tan importante, ¿no? Porque por algo las cosas se vuelven, ¿no? Algo importante en la vida de uno. Y creo que es ilustrativo un poco de esto que quiero decir. Porque nosotros, de alguna manera, nacemos con un cierto grado de espontaneidad. Uno cuando ve a los chicos son muy van a lo que quieren hacer, ¿no? Van a lo que sienten, van a lo que les está pasando en el momento. Entonces son más impulsivos y son más espontáneos y traen lo que necesitan ellos en el momento, ¿no? Traemos ciertas cosas a la vida, ¿no? Que son, la psicología le llama el temperamento, que es, por ejemplo, a todo lo que es que las cualidades que ya son diferentes desde que uno nace, de alguna manera. Entonces tenemos personas que son muy activas, muy de moverse, muy del cuerpo, por ejemplo, y tenemos otras personas que son más de lo mental, de la imaginación, son más para adentro. Eso, por ejemplo, es lo que Carl Gustav Jung llamó a los introvertidos y los extrovertidos, que son dos tipos psicológicos diferentes, quizás lo hayan escuchado. Gracias, Nora, que me hizo una alegría verte y escucharte. Gracias. De paso, bueno, algunas flores las recibo porque es lindo lo que dicen y es bueno prestarle atención en el momento. Después los comentarios y las preguntas los voy a ir volviendo para atrás y retomando. Entonces, por ejemplo, esto, ¿no? Y son diferencias entre las personas. Hay personas que necesitan más hacer cosas desde el cuerpo, que por eso son más deportistas o son más aventureros, digamos, que buscan más la adrenalina. Y otras personas son más de la imaginación, más creativos. Después, no sé, tenemos las inclinaciones artísticas, por ejemplo, que tienen que ver con tener esta necesidad de construir algo que represente lo que nos pasa internamente. Entonces, bueno, un pintor está reproduciendo su forma de percibir el mundo de alguna manera y lo está convirtiendo en algo que puede ayudar a los demás a entender el mundo de alguna manera, ¿no? Por lo menos a tener alguna interpretación. Y esto, realmente, la psicología tradicional
no tiene muchas respuestas a por qué es esto. Simplemente están estas características quizás de las diferencias, y ahí podemos pensar muchas cosas, ¿no? Desde otras, también a veces se recurre a lo genético, que es como, en mi opinión, si bien hay una transmisión genética, muchas veces es como decir, bueno, esto te vino ya de fábrica y bueno, no entendemos por qué es, pero es así y tenés esto y sos más así que otras personas. Y después tenemos, no sé, tenemos otras lecturas como puede ser la de la astrología, que es muy interesante, por lo menos hasta donde yo la conozco, no soy un experto, pero por lo que entiendo de la astrología, bueno, ayuda mucho a entender estas tendencias que tenemos, ¿no? Entonces te dice, bueno, una persona por ahí va a tener más cualidades de estar en primer plano, de buscar ser el que los demás lo sigan, en cambio otro está más cómodo, como, bueno, siguiendo a otro y aportando desde ese otro lugar. O, bueno, te va a decir, sos una persona que necesita estar sociabilizando todo el tiempo, o te va a decir, sos una persona que necesita más tus espacios, estar solo también, espacios donde nadie te moleste. Bueno, todas esas cosas las traemos y van encontrándose con nuestro medio, ¿no? Y obviamente nuestro primer medio es la familia. Y la familia tiene sus cualidades, ya donde llegamos nosotros a un lugar donde hay expectativas, por ejemplo, cuando un bebé nace, ya tiene muchas expectativas puestas en él, ¿no? Hay que ver si los padres pensaban que ese bebé les iba a traer la felicidad que hasta ahí no tenían, o si para esa madre es completarse el ser madre, o si para el padre que ese hijo vaya a tener el éxito que él no tuvo, lo va digamos, a redimir de las cosas que él no logró en su vida. Entonces, llegamos ya con todas esas expectativas, por ejemplo, que antes de que entendamos nada de qué nos está pasando y de qué es la vida, ya empezamos a sentir que algo se espera de nosotros, ¿no? Después tenemos también la configuración, ¿no? de nuestra familia, el momento en el que están nuestros padres anímicamente, socialmente, económicamente. Entonces también en qué clima nacemos y obviamente qué cualidades tiene, ¿no? Si es una familia que puede dar atención, o es una familia que está superada por los problemas, o es una familia donde, digamos, ya hay patología y eso está como siendo el protagonista de las situaciones. O si hay violencia o hay cuestiones, digamos, mucho más destructivas, que también a veces el hijo llega y va a ser un objeto, ¿no? De esa violencia o de esa necesidad de descargar las frustraciones en alguien. Bueno, eso obviamente también nos va marcando, ¿no? Nos va marcando un camino en el que todo eso nos condiciona y las personas necesitamos diferentes cosas, ¿no? Pero una de las cosas que necesitamos mucho es el afecto de los demás y el reconocimiento y la aceptación de los demás. Principalmente, obviamente, de la familia, de los padres. De los padres o de, digamos, de abuelos, hermanos, de quien sea el círculo ahí básico donde nacemos. Necesitamos, eso, somos seres sociales, y entonces necesitamos que los demás nos acepten. Y entonces empezamos a, de alguna manera, tratar de entender qué tenemos que hacer para que eso pase. Y ahí empieza todo un camino donde hay mucha confusión, ¿no? Porque quizás esto, si tenemos una madre, supongamos que está angustiada y que
tenernos a nosotros alrededor le calma esa angustia, bueno, vamos a confundir, por ejemplo, el ser alguien que calma la angustia con que por eso nos quieran, ¿no? Entonces ahí vamos como adoptando ciertas ideas de cómo recibo afecto yo. Bueno, recibo afecto cuando calmo al otro, cuando ayudo al otro a que se sienta mejor. O cuando no molesto, por ejemplo, cuando me arreglo solo, sola y no molesto, entonces ahí es que por lo menos no me rechazan. Entonces, como ven, todo esto hace que empecemos a decir, bueno, para que me quieran, ¿qué tiene que pasar? Para que me acepten como soy, ¿qué tiene que pasar? ¿Cómo tengo que ser? Y todo esto se aleja cada vez más de qué es lo que yo soy y qué es lo que yo de alguna manera venía a ser, porque estoy cada vez más pendiente de lo que esperan los demás de mí y cada vez menos de lo que en todo caso yo vengo a hacer en el mundo, ¿no? O tengo ganas de hacer o tengo deseos de hacer, podríamos decir. Y esto, bueno, se va reproduciendo de la familia, pasa a lo que empieza a ser el ámbito social, ¿no? Y bueno, en general eso pasa en la escuela, cuando uno se empieza a relacionar con amigos, compañeros, donde ya son iguales, no son esos, digamos, esos que están arriba y que nos dan todo, y ya son esto que tenemos que empezar a entrar en un grupo, ya desde chicos, ¿no? Aunque uno piense que los chicos son muy, esto, ¿no? Como decía antes, muy emocionales, muy de, bueno, hago lo que quiero, soy caprichoso, o sea, todavía no tiene mucho registro de el otro, de lo que se espera de ellos o de justamente lo que hay que hacer en una situación. Por eso es que hay que enseñarles límites y decirles, no, esto acá no se hace, esto no corresponde. Sin embargo, sí van entendiendo qué es lo que los demás valoran de ellos y qué es lo que no. Entonces, por ejemplo, si te gusta cantar y te callan o los compañeros se te ríen porque te dicen que cantas muy mal, entonces, bueno, vos vas a decir, bueno, entonces mejor no canto porque molesta, entonces me lo empiezo a guardar y eso que me gusta, me lo empiezo a guardar. Y ahí es donde va empezando también ese proceso, ¿no? De perder ciertas cosas. Bueno, esta es una de las cosas que yo en esa edad, ¿no? Teniendo por lo menos de alguna manera mi sensibilidad puesta en qué pasaba en las relaciones y qué pasaba con los demás, empezaba a notar eso, ¿no? Como que ya, en especial en la adolescencia, en el principio de la adolescencia, como uno empieza como a ver, bueno, a ver qué pide el grupo, ¿no? ¿Qué es lo que le gusta a este grupo? Y a moldarse a eso. Me acuerdo que tenía un compañero que a mí me parecía que era un chico muy inteligente, que era un chico muy sensible, él también, digamos, podría decir alguien que tenía mucho para dar y para mostrar, pero bueno, estamos en esa edad, 12, 13 años, donde por algo se le llama la edad del pavo, ¿no? Porque uno empieza como a estar atolondrado y todo el tiempo como súper energético, entusiasmado con todo y haciendo todo intensamente y a veces cometiendo muchos errores. Por eso, como yo veía, decía, este chico está dejando de ser lo que es y se está atontando, ¿no? Así lo sentía yo. Se está atontando para encajar en ese grupo que en esa época estaba, bueno, a ver cuál era la banda favorita de todos y a quién escuchábamos y qué cosas hacíamos para hacerles quilombo a los profesores o en la escuela o algún otro grupo de compañeros.
Y entonces, bueno, eso fue como para mí una percepción de acá pasa algo que donde estás abandonando un poco lo que sos y convirtiéndote en algo que es lo que esperan los demás, ¿no? Y esto se vuelve bastante dramático, ¿no? Por ejemplo, también se empezó a hablar hace un tiempo de lo que es el bullying, ¿no? Y el bullying, que es, digamos, el acoso escolar, tiene mucho que ver con esto, porque es como a qué cosas o a qué tipo de personas o a qué tipo de personalidades o características de las personas se las toma de punto, se las toma como el objetivo de la burla, del ataque, del menosprecio, y eh, entonces se les va a caer y se los va a hacer sentir mal por eso, ¿no? Y como que los grupos tienen estos mecanismos donde todos se unen para reírse de algún otro, ¿no? Y como que el grupo se fortalece y se fortalece la sensación de unión del grupo en esto de atacar a un tercero por cómo es. Y entonces, bueno, esto es bastante dramático, ¿no? Porque a su vez, quienes ejercen esto, quienes ejercen el bullying, están de alguna forma también poniendo sus frustraciones ahí, ¿no? A cada chico, cada adolescente le están pasando un montón de cosas en sus casas y entonces están muy teñidos de los problemas y obviamente no saben o no tienen todavía recursos para afrontarlos, les angustia mucho y bueno, para algunos una de las maneras de descargar esto es por medio de agarrársela con otro, ¿no? Agarrársela con un tercero, cargándolo, molestándolo, acosándolo, divirtiéndose a costa de él y como señalando, ¿no? Y ahí también empieza como un mecanismo que es lo que me pasa a mí lo pongo afuera, ¿no? Que en psicología se llama proyección, que tiene que ver con, bueno, no reconozco algo en mí, lo pongo acá, ¿no? Entonces, quizás yo me estoy sintiendo mal conmigo mismo también, pero si te puedo hacer sentir mal a vos, lo pongo en vos y te señalo a vos como el que estás mal o tenés algo fallado, bueno, me voy a poder prestar menos atención o quizás voy a desviar la atención de los demás de esto que a mí, que yo estoy sintiendo, ¿no? Y bueno, eso, digamos, toma tintes muy, muy crueles, muy, muy intensos y, bueno, lleva realmente a que muchos chicos, entre otras cosas que les pasan, ¿no? Pero sea uno de los causantes de que se depriman, se autolesionen e incluso lleguen a tener intentos de suicidio también, ¿no? Eso es, en parte, nunca es un solo factor en una cuestión así tan severa y tan grave, pero es en parte la consecuencia de eh, una tendencia donde se ataca a alguien ferozmente y, digamos, desde el mundo adulto que sabe muy poco y todavía se interesa muy poco por la parte emocional, ¿no? Por ejemplo, en la escuela todavía la cuestión emocional es algo que de todas esas horas de educación, el tiempo dedicado a lo que es enseñar sobre estas cuestiones, ¿no? Que van pasando en el crecimiento, que pasan en un grupo, en cómo nos tratan los demás, en cómo nos tratamos, tiene muy poca atención. Entonces, bueno, se vuelve un problema muy grave que a muchas personas las marca de por vida, ¿no? Y muchas veces tiene que ver con esto que decía antes, que, bueno, cuando una persona llega con algún problema establecido en su vida, ya fuerte, muchas veces tiene que ver con que, por un lado, le hicieron sentir tan mal con lo que es, y por otro lado, se alejó tanto de lo que es, de lo que viene a ser, que ya lo perdió totalmente de vista, entonces ya no sabe, ¿no?
Y después, el mundo en el que estamos viviendo también repite eso, ¿no? Fíjense que hoy hay entre los jóvenes y las redes sociales que van, digamos, teniendo más predominancia, refleja mucho esto, que es la cultura del mostrar, ¿no? La cultura de la apariencia. La foto retocada, el mostrar el momento feliz de mi vida, el momento que quiero y dar una impresión de que estoy viviendo una vida que no tiene nada que ver con la realidad. Muchas gracias, Beatriz Oviedo, que me dice que bueno sos explicando. Muchísimas gracias. Estamos viviendo, ¿no?, en una reproducción de todo esto que decía, todo esto que es la cultura, de alguna manera, que se podría decir que tiene que ver con una inmadurez de la adolescencia, que uno podría pensar que cuando somos adultos vamos superando un poco eso y vamos dándole importancia a otras cosas que no son tanto lo que mostramos, la apariencia, ¿no?, las cuestiones más superficiales. Bueno, nuestra cultura no está mostrando que evolucione mucho en ese sentido, ¿no? Y de hecho hay como una explosión hoy en día, ¿no?, de esto de querer ser influencer o querer que te sigan, tener seguidores, ¿no? Todas estas cosas que reemplazan de alguna manera esta autovaloración, ¿no? Este encontrarse con uno y valorar realmente lo que uno es, tener una misión a partir de eso, tener un objetivo. La transacción, de alguna manera, el negocio es si logro tener muchos seguidores o si logro que los demás me den muchos likes y demás, bueno, quizás entonces sienta que me quieren y reemplace un poco eso lo que yo no puedo hacer conmigo mismo, ¿no? Entonces, bueno, fíjense, se va como reproduciendo todo eso en la vida. Y bueno, un poco más yendo todavía como a la realidad general, siempre va a tratar, ¿no?, lo que se vende masivamente, va a tratar como de igualarnos, ¿no? Si bien hoy en día las marcas y las empresas venden mucho esto de sé vos mismo y hacer lo que tengas ganas, en realidad no puede ser tan así porque ellos necesitan venderte unas zapatillas que se vendan millones de ejemplares, de modelos, y no uno por cada persona, ¿no? Y lo mismo pasa con todo lo que es masivo. Se tiene que hacer de una manera de bajarle el nivel a algo muy básico, a lo que causa adicción, a lo que causa que uno se quede pegado a eso y lo necesite, y nunca va a ser, y no hay que pedírselo tampoco, ¿no? O sea, sí hay que, creo, entender cómo funciona esto y entender cómo esos mensajes nos moldean, nos llegan tan profundo y hasta que realmente no sabemos qué somos y qué tenemos nosotros para dar. Pero digamos, el mundo siempre va a buscar igualar, ¿no? Y que todos seamos más o menos iguales, porque, bueno, cuando una persona es igual a otra y no tiene diferencias, es más fácil de entender, es más fácil de controlar, si se quiere, ¿no? Todo lo que es masivo es más fácil de... y nosotros necesitamos entender, porque nos cuesta un poco esto, el problema, ¿no?, de la diferencia, es que nos cuesta mucho entender el que es diferente, y un poco nos asusta la diferencia, un poco nos molesta. Fíjense que con las modas, lo que pasa muchas veces, o con lo que se va imponiendo, pasa que
muchas veces primero algo es resistido, algo nuevo es resistido, como que nadie quiere que ese cambio y decimos, no, ¿esto qué es? Esto es cualquier cosa, es ridículo. Y con el tiempo se va como imponiendo, se va haciendo lo normal, y entonces ahí lo aceptamos y nos empieza a gustar, ¿no? Hay como un periodo de acostumbramiento en el que lo viejo nos tira mucho y en un momento eso cambia y como un estilo de música, por ejemplo, ¿no? Creo que a todos nos habrá pasado y por eso se dice siempre que los estilos de música, que siempre se está queriendo valorar lo que era de antes, ¿no? Entonces cada persona te va a decir, bueno, la música era la de mi tiempo, esa era buena música y la que hay ahora es una porquería. Y siempre la nueva es como que no tiene lo mismo que la anterior. Y bueno, al final esa resistencia va cambiando y muchas veces nos terminan gustando esas cosas, ¿no? Por lo menos, si en general, si estamos en cierta edad todavía con interés de incorporar nuevas cosas o de participar de un poco de ese mundo. Entonces, bueno, ahí es donde se vuelve tan difícil esto, ¿no? Porque ¿qué es lo propio? ¿Qué es lo que traemos para dar? Hay una idea que es la idea de la máscara, que también es un concepto de Carl Gustav Jung, que hace referencia un poco a esto que mostramos, ¿no? Un poco es bastante claro en ese sentido. Es la máscara, es lo que podemos mostrar, es lo que queremos que se vea. Y cuánto de nuestro mundo, cuánto de nuestra experiencia está por fuera de eso, ¿no? Porque podemos tener una máscara que sirve para el ambiente de trabajo, o una que sirve para un cierto grupo de amigos, una que es en la familia, donde también tenemos, como decía antes, ¿no? El tiempo fue pasando, pero seguimos teniendo un rol, una forma de relacionarnos dentro de la familia que no dejó de estar vigente, ¿no? Entonces, nos sigue pesando eso muchísimo y la cuestión es qué hay más allá de esa máscara, ¿no? Lo que yo veo muchas veces trabajando con las personas es que hace falta como reconectar, ¿no? Hace falta recordar y valorar las cosas, porque muchas veces esos aspectos de uno mismo, que como digo, ¿no? Pueden ser un talento o no necesariamente, puede ser alguna cualidad, alguna forma de hacer las cosas, puede ser una característica de personalidad, ¿no? Cuando uno dice, bueno, él es así, él es muy impulsivo o no sé, dice comentarios que nos hacen reír a todos, tiene tal humor, o él es muy pensante y tiene ideas muy buenas. Bueno, está en esas cosas, ¿no? Nunca esto, ¿no? Y el pensar en ser uno mismo, estamos hablando de un nivel que no es ideal, ¿no? No es el nivel de, bueno, donde uno es plenamente, ¿no? Y es pura energía y pura manifestación, podríamos decir, y puro hacer de lo que, digamos, construir todo el tiempo el mundo y la vida que quiere, ¿no? Eso es otro nivel. Acá estamos hablando de un nivel que es mucho más realista, mucho más alcanzable para cualquier persona, ¿no? Hacer ese proceso. En cualquier momento de la vida, a cualquier edad, es donde uno puede decir, bueno, a ver, ¿qué me pasó? Quiero reconectar con eso, quiero volver a hacer eso que me gustaba. Esta parte de mí quedó afuera, ¿no? Quedó como excluida, no la muestro, no la manifiesto. Y cuando esto pasa, cuando hay en la película Soul, no sé si la vieron, salió este año, es una película muy interesante porque toca todo este tema de las
cuál es la misión de uno de alguna manera, ¿no? De qué es lo que uno viene a hacer esta vida y tiene una idea muy interesante que creo que ilustra muy bien esto de lo que es de uno, que dice que, por ejemplo, muestra a una persona cuando está bailando, supongamos, una persona que ama bailar. Y en ese momento, esto no les arruino nada de la película, sí, la recomiendo que la vean porque es muy buena en este sentido y es conmovedora también. Cuando uno está haciendo eso que ama, eso que te apasiona, eso que lo haces de una forma única, porque si uno está haciendo algo que realmente le gusta, va a ir encontrando formas propias de hacerlo, ¿no? Entonces, para uno es estar bailando, para otro es estar haciendo música, eh, para otro es, no sé, estar contando un chiste. Cuando uno está en esa zona ellos te muestran como que es una zona que está en un plano intermedio entre lo material, entre el plano físico y lo que vendría a ser un plano espiritual, ¿no? Y es muy interesante esta caracterización porque cuando uno está haciendo eso, realmente se mete totalmente, realmente está como transmitiendo algo a los demás, una energía, una vitalidad que contagia, ¿no? Yo me acuerdo un caso muy sencillo, pero me parece que también habla bien de esto. Una vez haber ido a una heladería, era una heladería de barrio, chiquita, pero el que lo atendía era un heladero de verdad, no era un empleado, era probablemente el dueño, y él agarraba y te decía, bueno, a ver, mirá, estamos haciendo este gusto nuevo, y toma, te doy a probar porque es riquísimo, y bueno, tenemos este otro, y te contaba de los gustos, y yo me acuerdo haberme ido de esa heladería con la idea de, bueno, esta persona ahí está en su zona, esta persona es un heladero de verdad, le gusta lo que hace. Y eso me parece que también es muy bueno el ejemplo, en el sentido de que no hace falta que sea algo espectacular, no hace falta que sea algo que nos haga admirables o famosos, o ni siquiera que sea algo que dé plata, que dé éxito económico, sino que tiene que ver con algo que cuando lo estamos haciendo estamos vivos en ese momento. Y eso se transmite, no es lo mismo. Esta sensación que tuve yo con ese heladero al verlo y que te daba ganas de volver, sí, la película se llama Soul, pregunta Daniela Gómez. Soul de Disney salió este año. Te daba ganas de volver y decías, wow, y yo creo que también te transmitía, te enseñaba algo esa persona, por lo menos a mí me transmitió eso, y me transmitió esta idea de que, bueno, a veces creemos que el ser original tiene que ver con lograr algo diferente que se haga, no sé, se haga masivo, que hoy, digamos, gracias a lo bueno y lo malo que tiene Internet, da la posibilidad, por ejemplo, de que uno se dé a conocer y que muestre algo que está haciendo y que quizás esa posibilidad antes no existía. Entonces, así como hay muchísimas personas que pueden mostrar y, no sé, analizan películas y muestran su pasión por el cine, o, no sé, hablan de enseñar, no sé, hablan de sus viajes, por ejemplo, o de cómo armar una bicicleta, o de mecánica, o de lo que sea, ¿no? Da la oportunidad y dio la oportunidad de que las personas hagan algo que les apasiona, ¿no? Y lo muestren. Y obviamente cuando alguien hace algo que le apasiona y lo muestra, eso se siente. Y así como hay gente que hace algo original y lo muestra, también hay personas que repiten, porque bueno, tenemos esta contracara, ¿no? Lo que cuando no nos sale hacer algo
propio, algo con lo que realmente conectamos y algo que sentimos, bueno, lo que vamos a tener es, bueno, copio a ver lo que hace otro, o hago esto que el mundo me dice que hay que hacer, o que es lo que están haciendo todos ahora, y trato de que me vaya bien de esa manera, ¿no? Entonces, en general hay personas que abren caminos en ese sentido, y después vienen muchos que lo imitan. Idealmente, uno puede aprender mucho de alguien que hace algo de esta forma, que hace algo apasionadamente, y que en general lo hace bien. No es que hacer algo que a uno le gusta significa que lo vas a hacer bien. Después hay un camino de perfeccionarse, de aprender, de encontrar cómo transmitirlo mejor, pero tiene muchas más chances porque sentimos cuando alguien está haciendo algo de forma auténtica y cuando, por el contrario, lo hace porque, bueno, quiero gustar rápidamente con lo que estoy haciendo y llenarme de plata con esto. Entonces uno puede aprender mucho de otras personas, puede tomar cosas de otras personas, pero cuando estás en esto, ¿no? De que conectas con ser vos, no vas a repetir, lo vas a seguir transformando. Porque otra de las formas de ver ser uno mismo es tener una actitud activa frente a la vida, ¿no? La actitud pasiva es, bueno, voy y veo a ver qué me dicen que tengo que hacer, entonces obedezco, y entonces si me dicen que, bueno, esto tenés que hacer para ser exitoso, hago esto. O si mi familia, un caso típico, ¿no? Mi familia querían que fuera tal cosa, querían que siga con el kiosco de la familia, o querían que sea arquitecto como fue mi papá, mi mamá, y que siga esa tradición, y por el contrario rechazan que yo sea, no sé, maestro de escuela, o que yo viaje por el mundo y no me preocupe por tener un lugar establecido, ¿no? Tenemos esa disputa siempre, ¿no? Con lo que nos piden y lo que nos dicen que hay que hacer y las fórmulas que nos dan, y el encontrar una fórmula propia, ¿no? Entonces, si uno tiene esta postura activa ante la vida, bueno, puede tomar y aprender mucho de lo que ve, pero también va a buscar hacer lo propio, ¿no? Tomarlo y transformarlo en otra cosa. Entonces, no sé, supongamos yo tengo una banda y me encantan los Beatles, y bueno, empiezo haciendo la música de los Beatles y después hago mis propios temas que tendrán alguno, muchas influencias de los Beatles, pero quizás a mí me gusta hacer otro tipo de letras que no era de la que hablaban ellos. A mí me gusta hacer el estilo musical de los Beatles, pero haciendo, no sé, crítica social, o haciendo baladas románticas. Entonces, bueno, lo fui convirtiendo en algo propio, ¿no? Y esto que a veces suena, espero, digamos, poder transmitir un poco lo que es un proceso, ¿no? Un proceso que se va haciendo a medida que uno se va desprendiendo de todo esto que trae, como obligación, ¿no? Como imposición, y como, bueno, esto es lo que me piden que haga y lo que me exijan. Ahí empieza a haber lugar para encontrar qué es lo propio. Y esto pasa, eso sí se los puedo asegurar, en cualquier momento de la vida. Cualquier momento de la vida trae sus desafíos, y puede llegar que uno se jubile y en ese momento diga, bueno, recién ahora me puse a hacer lo que quiero hacer, y quizás pueda ser la mejor etapa de tu vida, ¿no? Eso es lo bueno de esto. Nunca termina y nunca está cerrado. A veces las personas o nos convencemos de esto, ¿no? Nos convencemos de que, bueno, esto ya está, ya si no lo hice no lo puedo hacer, y es un poco una excusa para no intentar, ¿no? Para no cambiar, que bueno, el cambio siempre es difícil. Voy a leer un poco, ahora sí, voy a volver un poco con las preguntas. Voy a leer algún comentario porque, bueno, siempre está bueno, y salen de las preguntas, salen cosas que totalmente inesperadas un poco para lo que tenía pensado hablar,
que eso es lo mejor que puede pasar. A ver, Estela Cores dice, creo que hay una vocecita interior que hay que dejar que nos guíe más allá de lo que nos han enseñado o dicho. Sí, exactamente. Esto se puede entender como el proceso de conectar con esa voz. Es una sensibilidad de alguna manera que se entrena, pero yo creo y lo veo, ¿no? Lo decía la vez pasada, y es parte un poco de mi mirada, nuestra gran mente, que no es la mente consciente, que es la que está todo el tiempo pendiente de las cosas y preocupándose y viendo cómo resuelve problemas, nuestra mente es mucho más, y como ese mucho más tiene una inteligencia enorme. Por ejemplo, es capaz de crear sueños que son historias. Todos en nuestros sueños somos grandes escritores, creadores de historias, y historias que simbólicamente, o sea, por medio de imágenes, por medio de situaciones que no son lo que parecen, sino que representan algo, nos están trayendo todo el tiempo, bueno, ¿cuál es este desafío que tenés en tu vida y qué tenés que hacer para solucionarlo? Y es impresionante cuando uno presta atención a los sueños, y a veces cuando ayudamos, porque los sueños a veces son muy crípticos para uno mismo, y cuando los sueños dejan de ser esto de, bueno, no sé, soñé cualquier cosa, qué sé yo, estaba y me perseguía un monstruo, y después de repente me cruzaba a mi amigo de cuando tenía 10 años, y bueno, todo eso que uno lo tiende a descartar como algo sin sentido, bueno, cuando lo empezamos a ver vemos que tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, ese monstruo de repente puede empezar a pasar a representar lo que me está dando miedo o lo que no estoy pudiendo enfrentar en mi día a día, y ese amigo de cuando tenía 10 años puede representar el momento en que me divertía tanto y que hacíamos cosas que la pasaba tan bien, y cómo quiero volver a sentirme así, por ejemplo, ¿no? Entonces, empezar a entender qué nos está queriendo decir nuestra mente, cómo nos está ayudando, es empezar a escuchar esa voz, como decía Estela, que es una guía realmente. Bueno, a ver, voy a volver un poquito más. A ver. Ale Tincho Martín dice, ¿cómo lograr que una persona no le diga sí a todo, cuando el sí ya roza lo compulsivo? Bueno, es una buena pregunta. ¿Cómo lograr en otro? Es un poco difícil. El decir sí a todo tiene que ver con no poder, de alguna manera, decir, bueno, esto no me gusta, o esto que vos querés de mí, no estoy dispuesto a hacerlo. Y es un proceso, obviamente, difícil, porque tiene que ver con esto de decir, bueno, a veces aguantar, ¿no? En decirle que no al otro, nos aguantamos que el otro se enoje con nosotros, o que nos diga, bueno, entonces ya no me gusta tanto pasar tiempo con vos si no venís atrás de todo lo que yo hago, o si no me decís que sí a todo, y a veces implica pérdidas que a la larga son ganancias. Pero en cierto momento esa transición de empezar a decir que no, bueno, hay una tensión en ese momento en el que hay que de alguna manera disponerse a perder y a empezar a escuchar realmente lo que esa persona necesita, ¿no? Y por eso sí, puede llegar a ser algo compulsivo y es un proceso difícil, pero si no es a vos a que te pasa, es muy difícil, porque bueno, es un recorrido que uno a veces le puede decir esto a una persona y puede ayudar a que vea que le pasa eso, pero que vaya a cambiar ya es una cuestión bastante más difícil. Bueno, Daniela Gómez dice, cuando haces lo que amás desde el alma, eso se transmite y la gente lo siente. Absolutamente, creo que sí. Creo que todas las personas que de alguna manera son exitosas, por lo menos exitosas de verdad, en algún punto, por lo menos, al menos en esa área de su vida, eso lo hacen desde el alma, ¿no? Y eso
se transmite y uno lo siente y por eso da ganas de seguirlo, ¿no? Bueno, Gaby Herrera, creo, no sé si me estás hablando de una pregunta de la semana pasada, puede ser. Me emociona mucho que se haya tomado el tiempo de responderme, se lo agradezco en momentos muy críticos para mí por este virus que deja en jaque la mente de las personas que lo están viviendo. Gracias, gracias, gracias. Bueno, sí, creo que hablamos de eso la vez pasada, creo acordarme. Y bueno, sí, es un momento en que esto, les decía la vez pasada, todo lo que se transmite en este canal de la salud y todo esto que tiene que ver con conectar con algo más profundo de uno y no tanto con la realidad que viene afuera, es quizás más necesario que nunca, porque la realidad que viene de afuera está transmitiendo todo el tiempo: tenés que sentir esto, tenés que sentir esto, tenés que vivir así, tenés que preocuparte por esto, no hay otra cosa, y lo que eso termina dejando es una vida absolutamente vacía y sin sentido. Entonces es un momento importantísimo para conectar con eso y decir, bueno, esto no es lo que quiero, no quiero vivir así, no me resigno a esto. Nora me pregunta, ¿tenés Instagram? Sí, está, a ver si está ahí abajo. Sí, es matías.s.martín en Instagram. La película se llama Soul, sí, así es esa película. A ver. Bueno, a ver. Luis dice, me puedo conectar, creo, con vos online, soy de Junín. Bueno, si estamos hablando de... bueno, no me parece que había un diálogo ahí, me estoy metiendo en un diálogo que se armó. Genial, si se arman contactos, si es un disparador de lo que hablamos, buenísimo. Y si se arman por otras cosas, está muy bueno también. Bueno, como les decía la vez pasada, estoy... claro, dijo Nora, soy feliz dando clase de portugués, hablando, cantar con María Betania. Bueno, exactamente, sí, así es. Es esto, ¿no? A veces algo sencillo que, bueno, no tiene que ver si es para uno, si es para compartir, si es para trabajar de eso. A veces es un área de la vida, como digo, no va a ser en todas las áreas, quizás en uno es así, después quizás en la familia te pueden pasar otras cosas, o en el trabajo te pasan otras cosas y quizás hay que seguir con ese proceso de, bueno, ¿cómo soy yo en esto? Pero encontrarlo, al menos en algún área de la vida, se multiplica, ¿no? Y empieza a transmitir esto de que una vez que lo lográs, se puede hacer en otras áreas también. Bueno, a ver si llego a leer alguna más. Jonathan me pregunta cómo hacer para dejar de somatizar. Bueno, creo que estamos justo con el tiempo, Jonathan. Si ahí está mi mail, si no tienen alguna de las redes sociales para contactarme, está mi mail, el que quiera escribirme con alguna pregunta de lo que estuvimos hablando, yo con gusto se la contesto. Independientemente, bueno, también el que quiera atenderse también me puede contactar por eso, pero a mí me parece importantísimo poder hablar de estas cosas, poder, como digo, compartir este conocimiento, y muchas veces eso ayuda a encaminar procesos de sanación ya desde ahí. Entonces, bueno, para eso estábamos, y seguramente haga alguno de los programas tomando las preguntas que fue habiendo y respondiéndolas para darle lugar, porque realmente es importantísimo que me transmitan esto y poder contestarlo. Después, en los próximos programas, les voy a contar una idea que tengo, que también es una manera de trabajar grupalmente, en parte la realidad que estamos viviendo y en parte la vivencia de cada uno en lo que le está pasando, que obviamente con los problemas de cada uno, pero un poco donde en el grupo
nos encontramos y nos potenciamos para encontrar esas soluciones. Pero bueno, lo voy a comentar mejor la próxima. Bueno, de nuevo, ahí están mis redes sociales, está Facebook, si usa más Facebook, está Instagram, si usa más Instagram. Suscríbanse al canal de YouTube, donde voy a poner una lista con los programas y donde hay videos míos también, y voy a seguir subiendo cosas, explicando algunas cosas en particular. Así seguimos un poco la comunicación. Bueno, les agradezco por haber participado, les mando un abrazo a todos los que estuvieron y nos vemos la próxima semana en el portal. Hasta luego.